¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días, Luis. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se Buenos días, encuentren muy bien. licenciado. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, actas, certificados, si tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? Recuerden que la documentación es sumamente importante y en su caso, pues ya estamos próximos a llegar a tercero y obviamente, pues los documentos tienen que estar al día, ¿no? De igual manera, por favor, tratemos de tener las actividades, no solamente en mi materia, sino en las demás materias al día, por favor, con las actividades, ¿ok? De igual manera, ¿sí? No se olvidará, por favor, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Todo eso directamente para que al finalizar el año lectivo no tengamos ningún contratiempo, ¿ok? Bien, chicos, bueno, la anterior semana, en ese caso, nosotros directamente hablábamos acerca de la ilustración, ¿no? Como ustedes saben, la ilustración prácticamente apareció en el siglo XVIII y obviamente fue conocida como el siglo de las luces, ¿no? En donde prácticamente el conocimiento, la razón, las nuevas ideas, ¿sí? Cambiaron lo que son posturas tanto en la forma de gobierno que prácticamente estaba a manos de la religión, como también en realizar dos separaciones importantes, ¿no? Por un lado, directamente la fe y por otro lado, directamente lo que es la razón, ¿no? Obviamente, pues, estos dos parámetros eran fundamentales prácticamente en el siglo XVIII en donde la región contaba con más poder, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de representantes de la Ilustración, por no decir todos, eran sumamente religiosos, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser religiosos, prácticamente ellos optaron por la necesidad de establecer que la razón vendría a ser pues la idea más importante frente directamente al oscurantismo, a la superstición en general, ¿no? Entonces, prácticamente en aquella época, el establecer nuevas ideas, nuevas leyes, tenía que ser con hechos de comprobación, ¿no? A eso se le conoce pues como el método científico o el método experimental, ¿no? Que prácticamente cuando una persona quiere demostrar alguna ley, alguna teoría, establecer lo que son nuevos parámetros en la sociedad, tiene que directamente basarse en los recursos y sobre todo directamente al método de comprobación, ¿no? Es decir, presentar recursos, presentar ideas en base directamente a los recursos que puede tener y de ahí directamente se puede establecer, ¿no? Si bien es cierto, estos parámetros como tal prácticamente solo hacía con la finalidad de erradicar lo que es la superstición, ¿no? Superstición en este caso como nosotros lo conocemos, como por ejemplo si nosotros vamos por una noche, encontramos un gato negro, eso simboliza pues mala suerte, ¿no? O a su vez si rompemos un vidrio o pasamos debajo de una escalera, que prácticamente se atribuyen a situaciones de mucha mala suerte, por decirlo así, ¿no? Pero también destacan lo que son formas de establecer las leyendas, los mitos que nosotros podamos encontrar en nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros habláramos de leyendas, ¿qué tipo de leyendas tiene el Ecuador? Tiene las Esas leyendas de la Plaza Grande, de, A ver, ca- de San Francisco. leyendas de religiosas también hay. Padre Almeida, Ya, muy bien. A ver, ¿cuáles son esas leyendas? A Cantuña, ver, la leyenda de la Plaza Grande, ¿cuál es? Cantuña. La leyenda de Cantuña, muy bien. ¿Cuál más? El gallo de la catedral. Valle del Catedral. El gallo de la catedral, excelente, muy bien. Vamos a nombrar Padre tres Almeida. más. A ver, leyendas del Padre Ecuador, las Almeida. más El representativas. curo Tenemos un cinco montón. besos. El curo cinco besos. ¿Dos? El Padre Ya, primera Almeida. vez que lo escucho. Muy bien. Leyenda de la Dama Tapada. Excelente, la dama tapada. Por lo general, la leyenda de la dama tapada, ¿dónde la podemos escuchar con más fuerza? Guayaquil.
Todo lo que en la En costa. Guayaquil, todo lo que es en la costa, ¿no? El cura sin cabeza en Riobamba también es otra de las leyendas. Entonces, miren, si bien es cierto, son leyendas, son mitos que prácticamente decoran el folclore ecuatoriano, ¿no? Tenemos un montón, cada uno de ellos, obviamente, pues detallado a su manera, ¿no? Y que destaca directamente la identidad propia. Entonces, si bien es cierto, prácticamente lo hacían en la época de la Ilustración para tratar de discernir lo que son ideas, mitos o leyendas que tal vez no tengan comprobación, ¿no? Que en su mayoría prácticamente fue de vital importancia dentro, en este caso, de Europa para aquellos años, y poco a poco empezaron a surgir las nuevas ideas, ¿no? Empezaron directamente a aparecer lo que son los representantes, Jean-Luc, Immanuel Kant, Francis Bacon, que prácticamente fueron uno de los más importantes, ¿no? Ahora, vamos a identificar, sí, el día de hoy, lo que se conoce, el tema que nosotros vamos a trabajar, como los modos de producción y movimientos sociales, ¿no? Muy bien, regáleme un segundito, por favor. Ya lo vamos a abrir un poquito, ¿no? Muy bien. Ahora, los modos de producción prácticamente son sociedades en las cuales ha transitado el ser humano desde su aparecimiento, ¿no? El representante, en este caso, que destacó este modo de producción o estas sociedades, se lo conoce como Karl Marx, ¿no? Que prácticamente también fue célebre por dejar ideas frente al capitalismo, ¿no? Entonces, este representante manifestaba en este caso que nosotros como seres humanos hemos transitado por una serie, en este caso, de sociedades, ¿no? Hay una serie directamente de sucesos, acontecimientos desde nuestro aparecimiento hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, él decía que el ser humano ha logrado adaptarse a las sociedades, al medio ambiente, al clima y sobre todo a transformar la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿existen personas que viven cerca de los desiertos? En los desiertos, sí, Sí, Muy bien, excelente. ¿Existen personas que viven en la Antártida? también sí también. existen. Sí. Excelente, muy bien. Personas que viven en las selvas. Sí. Claro. Excelente, muy bien. Entonces, miren, se cataloga que el ser humano es la única especie animal que prácticamente puede adaptarse a cualquier ambiente, ¿no? Entonces, una gran habilidad que Las nosotros cucarachas tenemos también. es adaptarnos directamente a cada situación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de los modos de producción, el señor Karl Marx mencionaba junto a su compañero Friedrich Engel, que prácticamente lo publicó en su libro conocido como La ideología alemana, en donde manifestaba lo que son las diferentes etapas que nosotros hemos tenido desde nuestro aparecimiento, ¿no? Entonces, él mencionaba que el primer modo de producción, en este caso, que existió, se lo conoce como la comunidad primitiva o el comunismo primitivo que se le conoce también, ¿no? Prácticamente fue la etapa en donde apareció el ser humano y también se manifiestan algunas características, ¿no? Como la evolución del ser humano, como las primeras formas de organización, como las primeras formas directamente de gestionar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la comunidad primitiva no existían lo que se conoce como las clases sociales, ¿no? No la existían, tampoco existía lo que se conoce como la propiedad privada. Ellos directamente vivían en pequeñas comunidades y aquí aparece lo que se conoce como la división natural del trabajo, ¿no? Todo bien, porque estos hombres directamente se dedicaban a la caza, a la pesca, mientras que las mujeres prácticamente se dedicaban a los frutos, ¿no? Entonces, ellos vivían en pequeñas comunidades, en tribus, en clanes, y obviamente todos trabajaban
para todos, ¿no? Y obviamente, pues, las condiciones de vida de los primeros seres humanos eran muy difíciles, vivían en cuevas sumamente profundas, e elaboraron lo que son herramientas, en este caso, como para cazar animales, como también para defenderse de ellos, ¿no? Utilizaron lo que son las piedras obsidianas, que prácticamente son piedras de color negro, y al darle golpes las pueden colocar como una especie de navaja, por decirlo así, porque son muy filudas, por decirlo así, y obviamente pueden rasgar lo que son pieles de los animales para alimentarse, ¿no? Y las colocaban directamente en una especie de lanza, ¿sí? Entonces vivían de esa manera, no tenían lo que es una comunicación bastante viable mediante los sonidos. La inteligencia, de cierta manera, era bastante limitada, ¿no? Y aquí también aparece lo que se conoce como el arte rupestre, ¿sí? Prácticamente era realizar dibujos dentro de las cuevas y indicar directamente a las siguientes generaciones cómo trabajaban, cómo cazaban y cómo vivían los primeros seres humanos, ¿no? Aquí directamente también podemos hablar de la revolución del Neolítico, aparece lo que es la agricultura, la ganadería y sobre todo directamente nosotros empezamos a trabajar a la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Entonces prácticamente nosotros transformamos a la naturaleza. También se cataloga, sí, que la agricultura empezó directamente por la mujer, ¿no? Prácticamente una mujer, bueno, en el caso de las mujeres, se dieron cuenta en el comunismo primitivo, en este caso, que al consumir una pequeña manzana, lanzar su semilla directamente a la tierra, prácticamente crecía, ¿sí? Y de ahí salían los frutos y otra vez se podían alimentar, ¿no? Entonces, las mujeres directamente se dieron cuenta de eso y empezaron pues a transformar la naturaleza, ¿no? Aquí directamente podemos observar que las condiciones de vida, que las formas de enterrar a sus fallecidos eran bastante rústicas en general, ¿no? Pero obviamente con el pasar del tiempo, prácticamente su conocimiento también fue avanzando debido a la alimentación con carne, ¿no? O la cocción de alimentos, es decir, calentar los alimentos, calentar la carne y alimentarse, ¿no? Lo que permitió que el ser humano prácticamente evolucionara en su conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos deficiencia en nuestra memoria, no nos concentramos bien, por lo general, ¿qué nos manda a consumir el doctor? Aceite de A ver, bacalao. ¿qué será? Perdón, ¿Verdura, dígame tal por vez? favor. Aceite de bacalao. Ya puede ser. Fósforo ¿Qué más será cuando el en la fósforo? sardina, Excelente. ¿Dónde encontramos el fósforo? en la sardina, en el pescado. Excelente, muy bien. Entonces, miren, todos, en este caso los mariscos, harinas, pescado, prácticamente ayudan a nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, para aquella época, prácticamente se alimentaban de la carne de los animales en general, ¿no? También directamente podemos establecer que se daba una sociedad sin clases sociales, es decir, todos trabajaban para todos, ¿no? No existía lo que se conoce la propiedad privada, las riquezas acumuladas en pequeñas manos, sino más bien todos directamente la utilizaban, ¿no? Y aquí prácticamente empezaron a darse los primeros cambios en la agricultura. Después nosotros tenemos otro modo de producción conocido directamente como el esclavismo, ¿sí? Como ustedes saben, esta etapa prácticamente era sumamente difícil, ya que la característica propia era esclavizar un ser humano hacia otro ser humano, ¿no? Y las condiciones prácticamente para los esclavos eran sumamente terribles, ¿no? Aquí directamente podemos tomar como ejemplo civilizaciones de la antigüedad, como el caso de Grecia, ¿cierto? Se cataloga directamente que la civilización mesopotámica es la madre de todas las civilizaciones, ¿no? Porque prácticamente ahí apareció lo que son las clases sociales, apareció lo que es la propiedad privada
y sobre todo empezaron directamente a mantener lo que son esclavos en general, ¿no? Entonces, todas las culturas de la antigüedad prácticamente partieron de esta gran civilización y obviamente pues lucraron, en este caso, por el maltrato, por el abuso y la explotación a otro ser humano, ¿no? Prácticamente en el esclavismo fue una situación sumamente complicada para los esclavos, ya que eran comercializados de las peores maneras, ¿no? Por ejemplo, en el campo, cuando las personas quieren comprar un caballito, una vaquita, por lo general, ¿qué observamos para poder comprar al animal? La dentadura. Muy bien, la dentadura, excelente. ¿Qué quiere decir la dentadura? La- Si está sano o está enfermo. Excelente, muy bien, sano, Sí, enfermo, muy excelente. ¿Qué más? sano, que no esté enfermo. Me Buenos permite días, ver muy bien. cuántos años tiene también. Excelente, muy bien. O vamos a comprar una vaquita. Que ¿Qué más esté podemos gordo. observar? en las herraduras, en las patas. Ya, muy bien. Que esté gordo. Excelente, muy bien. Que esté bien gordito, muy La bien. parte Entonces, miren, física. por excelente, muy bien, la parte física, el valor. Entonces, miren, es un ejemplo muy similar, en este caso, cómo comercializaban a los esclavos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, prácticamente los esclavos eran llevados a plazas y de ahí directamente observaban, sí, justamente como ustedes lo mencionan, si estaban jóvenes, si no tenían ningún tipo de enfermedad, si el valor también era accesible, ¿no? Entonces, fue una época sumamente difícil y también podemos catalogar que ese modelo también llegó al continente americano en la época prácticamente de la conquista por parte de los españoles, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los españoles llegaron al continente americano, ¿sí? En base y con un objetivo en común es llevarse prácticamente todo el oro, ¿no? A raíz directamente de los primeros viajes de Cristóbal Colón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los españoles, al tener el contacto con los indígenas, no encontraron una razón lógica de su existencia y por ende, pues, los trataron como animales, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia nos hablan de los indígenas, tal vez. ¿Sí? ¿No? ¿Nos hablan? ¿Sí? ¿No? Entonces ya les voy a mandar a consultar. ¿Cuál era la pregunta, Lice? Muy bien. En la Biblia nos hablan de los indígenas. Ahí lo que No. hablan es más de la esclavitud de los Ya, pueblos muy bien. egipcios. También. Parámetros. Excelente. Nos hablan de los afrodescendientes, tal vez. No, No, no habla, solo habla que fueron esclavizados. Excelente. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, ahí los españoles, al no encontrar lo que es una razón lógica para los indígenas, ellos consideraban que eran animales y que ellos directamente tenían que educarlos, ¿no? Entonces, prácticamente, como ustedes saben, los indígenas fueron maltratados, fueron violados, fueron abusados y asesinados de las peores maneras, ¿no? Entonces, prácticamente, un ejemplo de la esclavitud fue la población indígena que antes de la llegada de los españoles, la población estaba más o menos en unos 70 millones de habitantes, ¿no? Después de la conquista, en el caso de las enfermedades que trajeron los españoles, prácticamente la población disminuyó hasta los 5 millones, ¿no? Y de los 5 millones, pues, la mayoría prácticamente eran esclavizados por los españoles, trabajaban directamente en lo que son territorios de los españoles como haciendas, trabajaron directamente con los terratenientes, entonces eran situaciones sumamente complicadas, ¿no? Y en civilizaciones antiguas, obviamente, pues eran prisioneros de guerra, prácticamente cuando, por darles un ejemplo, el Imperio Romano llegaba, conquistaba territorios, todas las personas de ahí pasaron directamente a ser esclavizadas, ¿no? Y en Roma, los esclavos eran utilizados, en este caso, para todas las actividades,
¿sí? Es decir, los patricios, que era la clase más alta de los romanos, prácticamente no tenían ninguna función, sino más bien los esclavos se encargaban directamente de todo, ¿no? De la construcción de templos, de directamente administrar los recursos y sobre todo directamente de pagar impuestos para que el emperador, la parte de la élite, gocen de condiciones de vida excelentes, ¿no? Ahora, la siguiente etapa que nosotros vamos a mencionar prácticamente es el feudalismo, ¿sí? En el feudalismo era una situación bastante similar, ¿sí? Y aquí directamente aparece lo que es el poder de la religión, ¿no? La iglesia directamente logró establecer un dominio muy fuerte en culturas, en territorios, en imperios en general, ¿no? Y aquí al esclavo se le conocía como plebeyo, en el cual prácticamente se le entregaba lo que es una pequeña porción de tierra, es decir, un feudo, y eventualmente él tenía que trabajarla, ¿no? Trabajaba, sacaba los recursos, de ahí directamente daba lo que era el dueño, explotaron directamente a las personas, pero aquí la situación era un poco más rentable, por decirlo así, ¿no? Ya que los esclavos, los plebeyos, podían directamente comprar su libertad, ¿no? Pero las condiciones también eran sumamente difíciles, los precios eran sumamente amplios, que muy pocos lograban obtener la libertad, ¿no? Pero la esclavitud seguía siendo una situación sumamente complicada. Y dentro del feudalismo prácticamente cambiaron algunos aspectos, pero sobre todo seguían utilizando a los plebeyos para todas las actividades, ¿no? Después encontramos lo que es el capitalismo, ¿sí? En el modelo actual en el cual nosotros nos encontramos y es caracterizado por ser un modelo bastante rentable, por decirlo así, en el tema de las empresas y sobre todo destaca directamente que la población mundial o en esta etapa se le conoce como asalariados. ¿Qué significa el término asalariado? Tienen un sueldo. Excelente, muy bien. Perciben o trabajan por un sueldo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el capitalismo prácticamente menciona lo que es el crecimiento de empresas, de industrias, y también manifiesta que todos los recursos que pueda tener un país prácticamente deban ser administradas por un gobierno y en pocas manos en general, ¿no? Y sobre todo condiciona directamente a que la población pague lo que son los impuestos, pague directamente lo que son parámetros económicos en donde prácticamente mejoren las condiciones de vida de las autoridades, ¿no? Más bien el pueblo, y por ende el señor Marx mencionaba, ¿no? Que el capitalismo no garantiza unas condiciones de vida estables, no soluciona las necesidades de la población, y además de ello, los recursos son agrupados en pequeñas manos, ¿no? Por ende, él mencionaba que el capitalismo, si bien es cierto, es un modelo rentable a su manera, pero sin embargo, las condiciones no ayudan a que los trabajadores mejoren, ¿no? Sus necesidades siguen existiendo, existen más impuestos y el poder, recursos, dinero prácticamente se agrupan en pequeñas manos, ¿no? Si bien es cierto, el señor Marx prácticamente destacó el socialismo como el modelo económico que podría hacerle frente al capitalismo, ¿no? Si bien es cierto, el socialismo al día de hoy no ha logrado tener lo que es un impacto, mantiene todavía algunas falencias y no permite adaptarse de la mejor manera en las condiciones económicas, las condiciones territoriales en las cuales nos encontramos, ¿no? Sin embargo, en algunos países prácticamente se implementaron estos modelos y lograron resurgir, en el caso directamente de Rusia, de la Unión Soviética, en la época de la Revolución Rusa, más o menos en los años de 1917, prácticamente utilizaron lo que son parámetros del socialismo, ¿sí? Y lograron resurgir como potencia mundial, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en algunos países funcionaron de la mejor manera, otros directamente no lo aplicaron, mantienen con deficiencias, pero sin embargo se establece de que a 100 años, a 200 años, va a existir otro modelo económico, ¿no? Autores, historiadores mencionan prácticamente que el siguiente modo de producción que va a aparecer es el socialismo, o a su vez
va a fortalecerse el comunismo como tal, ¿no? Pero en fin, prácticamente destaca la evolución del ser humano, destaca lo que son las sociedades en las cuales nosotros nos hemos desarrollado y sobre todo nos hemos adaptado como tal, ¿no? Por ende, pues nosotros como seres humanos tenemos grandes habilidades y sobre todo directamente podemos transformar lo que son recursos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuáles son los derivados del petróleo? La gasolina, el diésel. Muy bien, excelente. ¿Qué más? 3 más, a ver. El Kerex. También, muy bien. Tenemos un montón, excelente. Ahora, Aceites derivados de la auto. leche. Queso. Muy bien. ¿Qué Crema más? de leche. Crema de leche. Muy bien. Excelente, muy bien. La mantequilla. Bueno, tenemos grandes derivados, ¿no? Pero lo que destaca prácticamente es la producción, o sea, que se conoce también, ¿no? Como las relaciones de producción, es decir, la utilización de la fuerza humana prácticamente en cambiar los productos, ¿no? Y obviamente darles diferentes usos, lo que ha permitido directamente que nosotros nos podemos alimentar de un recurso en diferentes adaptaciones, ¿no? Y es la gran habilidad que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy, en donde nos adaptamos a la sociedad, en donde trabajamos la naturaleza y los recursos directamente nos ayudan a mantener el objetivo principal que desde tiempos inmemorables sí ha existido, lo que es la subsistencia, es decir, subsistir, ¿no? Entonces, prácticamente son los modelos que el señor Mar estableció y esperemos que en algún momento podamos encontrar un modelo que dé un beneficio a todos en general, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Liz, todo está claro. Listen, quiero Excelente, muy excusarme que bien, no pude echar chicos. al Canvas pronto, por eso no estaba en clases. Excelente, muy bien, no se olvidará de colocar la asistencia, ¿sí? Bien, No, chicos, listo. nos quedamos hasta ahí, por Sí. favor, y nos vemos en la tarde, Dicen, yo ¿sí? Cuídense tampoco, mucho. yo tampoco pude ingresar.